Bienvenida a esta mesa de diálogo, el papel de la academia en proyectos de electromovilidad mexicana. A apreciables alumnos, profesores e invitados especiales, sean bienvenidos todos el día de hoy. Mi nombre es David Cázares y soy miembro del Departamento de Diseño de la CEIT. Hoy seré el host de esta mesa de diálogo y me permitiré compartirles algunas medidas de seguridad antes de comenzar. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, les da la más cordial bienvenida. La Unidad Interna de Protección Civil, comprometida con la seguridad de la comunidad de la UPIXA, hace de su conocimiento las siguientes indicaciones ante la ocurrencia de cualquier emergencia, originada por algún agente perturbador como sismo o incendio. Indicaciones generales. El auditorio no debe sobrepasar la capacidad establecida y los pasillos y puertas deben permanecer libres de obstáculos. Localice las rutas de evacuación del auditorio, mismas que se encuentran debidamente señaladas. Indicaciones en caso de sismo. 1. Al escuchar la alerta sísmica, mantenga la calma y siga las indicaciones de los brigadistas. 2. Evacúe el auditorio por la ruta más cercana al lugar donde se encuentra. 3. Forme una fila y desaloje en silencio, con calma y lo más rápido posible. 4. Una vez fuera del auditorio, diríjase al punto de reunión más cercano. 5. En caso de quedar atrapado, conserve la calma y espere la llegada de los cuerpos de apoyo. Indicaciones en caso de conato de incendio. 1. Cada auditorio cuenta con extintores, debidamente señalizados para su fácil localización. 2. Mantenga la calma y siga las instrucciones de los brigadistas. Permita que ellos se hagan cargo de la emergencia. 3. Si existe una gran concentración de humo, colóquese lo más cerca del piso y desplácese cubriendo boca y nariz. 4. Una vez que se encuentre fuera del auditorio, diríjase al punto de reunión designado para la emergencia. 5. Una vez en el punto de reunión, espere indicaciones del personal de protección civil. Por su atención, muchas gracias. Bien, sin más preámbulos, me permitiré presentar a los miembros de esta mesa de diálogo. Comenzando con la maestra Marcela Adriana Basurto Acevedo, que viene en representación de la Red Académica por el Transporte Público. Al doctor Javier Hernández Hernández, subdirector académico de la UPIXA, y al maestro en ciencias Francisco Gerardo Alvarado Arias, quien es en representación de la UACM Unidad Centro Histórico. Bien, comenzaré a leer una breve semblanza de cada uno de ellos. El doctor Javier Hernández Hernández, con 42 años de experiencia en el transporte público y 23 años de experiencia en educación superior, egresó del Instituto Politécnico Nacional. Egresó del Instituto Politécnico Nacional como ingeniero industrial y posteriormente maestro. Finalmente, doctoró ciencias en el área pedagogía por el ICYTEZ. Además, contar con diplomados en el Politécnico y el ITEMS. Se desempeña como subdirector académico de la UPIXA, además de impartir clases para el programa académico de Ingeniería en Transporte. Es presidente de la Comisión de Movilidad Coparmex CDMX y vocero de la AMTM. Trabajó como jefe de programa académico de Ingeniería y Transporte y jefe de las Academias de Sistemas de Transporte. Fue asesor del director general de Grupo CISA y gerente general de Empresas de Transporte Público de Pasajeros de los sectores públicos y privados. Trabajó como funcionario en la Secretaría de Transporte y gerente de Metrobús. Consultor para organizaciones de transportistas y para la Fundación HelpLet para Det Norsk Veritas México S.A. Publicó revistas y libros de artículos sobre movilidad y educación. Continuando con el maestro en ciencias Francisco G. Alvarado Arias, es ingeniero civil con maestría en Ingeniería de Sistemas de Transporte por la Facultad de Ingeniería y División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es colaborador de proyectos de planeación, diseño, construcción y operación de infraestructura,
de transportes en sistemas portuarios, ferroviarios, carreteros, aeroportuarios y multimodales, con las empresas ICA, Ferrosur, Inopesa y DEIN, que es MB Desarrollos Integrales. Es profesor investigador por la Academia de Ingeniería de Sistemas de Transporte Urbano del plantel Centro Histórico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Finalmente, con la profesora Marcela Basurto, es ingeniera en transporte egresada de LOPIXA. Es maestra de Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación IPN Universidad Politécnica de Cataluña. Becaria JICA en la ciudad de Nagoya, Japón, con diplomados en Administración de Capacitación y Gestión del Conocimiento, tutorías y herramientas virtuales. Autora del libro Sistemas de Transporte, Fundamentos. Experiencia de 30 años en temas de sistemas de transporte y actualmente trabajando en el IPN como docente investigadora, consejera en UPIXA, presidenta de las Academias de Sistemas de Transporte, así como enlace operativo de la Red Académica por el Transporte Público. En la iniciativa privada, como consultora en diversos proyectos de transporte y asimismo ha colaborado en diferentes áreas. Desde entonces, Secretaría de Transporte y Vialidad, en donde impulsó el desarrollo de sistemas encaminados al crecimiento, mejora y simplificación administrativa en temas de transporte público. Bien, démosle un aplauso a los integrantes de esta mesa de diálogo, por favor. ¿Gustan dar unas palabras iniciales a nuestra audiencia, por favor? Bueno, chicos, yo creo que no saben muy bien. Aquí hay dos chuchas. Una es como docente investigadora, como profesora de esta grandiosa casa de estudios, y otra es como enlace operativo de la Red Académica Mexicana por el Transporte Público. Quiero comentarles un poquito cómo empatamos estos dos aspectos. La siguiente, por favor. Y bueno, ustedes saben cómo es la carrera, voy a hablar por la carrera de Ingeniería en Transporte, pero ojo, aquí también dentro de LOPIXA tenemos Ingeniería Ferroviaria, dentro del Politécnico tenemos Ingeniería de Movilidad, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería ICISA, ¿no? Dentro de LOPIXA, bueno, parte del programa de UPIXA. Entonces, de parte de Ingeniería en Transporte, recordemos que estamos con un enfoque sistémico analizando todos los sistemas de transporte y son los que están ahí, ¿no? Y son tres componentes, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos de transporte, por lo menos, ¿no? Son los estructurales, los operativos y los fluentes. Entonces, a mí me invitaron a dar una conferencia que va a ser la academia para enfrentar los retos de la electromovilidad, ¿no? Y desde el punto de vista del concepto, la electromovilidad es el uso de vehículos que utilizan la electricidad como fuente principal de energía, ¿no? Entonces, ¿en dónde caemos los ingenieros en transporte? Es un componente, ¿no? En el operativo. Son las unidades de transporte. Bueno, como ingeniero en transporte en un sistema, pues nada más cambiamos el sistema, la unidad y ya, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues no. ¿Qué implica ese cambio de la unidad? Y lo han dicho en otras conferencias hoy durante la mañana. No es nada más decir, me compro otro vehículo y lo pongo a operar los sistemas de transporte. Esto tiene grandes impactos. Aquí vemos todos los modos de transporte y en todos los modos de transporte se debe de ir hacia energías limpias, ¿no? Que no amenacen más el medio ambiente. Entonces, la unidad de transporte conlleva, ahí se los puso, adecuar o modificar nuevos sistemas de transporte, nuevos desarrollos de infraestructura, nuevos procesos, nueva capacitación para ustedes. ¿Quiénes la van a dar? ¿Quiénes van a vivir más con la electromovilidad? ¿Quiénes? Ustedes, ¿no? Yo ya voy de salida, ¿no? Y quizá alguno de los profesores aquí presentes también, ¿no? ¿Quiénes ahorita nos toca trabajar
pero realmente ustedes son los que se tienen que capacitar para dar frente a todo lo que significa el cambio de una tecnología en un sistema de transporte. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí entra la Red Académica Mexicana por el Transporte. A partir del año pasado, muy acertadamente, de hace 2 años antes de la pandemia, nuestro subdirector académico inició y quiso conformar una red. Por algunos motivos, trabajos, lo que sea, no se dio. Pero el año pasado se empezó a impulsar y es un proyecto que estamos llevando en LUPICSA con otras universidades. Ajá. ¿Qué relación tiene? Bueno, esa apertura en LUPICSA es interdisciplinaria, tenemos grandes conocimientos, pero también nos podemos llevar, mi otro compañero del panel, de la UACM, pero también de la UNAM, pero también de la Universidad de Querétaro, pero también del Instituto Mexicano del Transporte, pero también son muchas las escuelas que podemos hacer frente a estas necesidades de transporte. Entonces, las empresas, el gobierno, la academia y la sociedad en general debemos de participar y es aquí la relación de la electromovilidad con todos estos sistemas. Por favor. Un poquito hablando de lo que es la red académica y hacia dónde vamos y para que ustedes la vean, porque no solamente los de transporte o ingeniería ferroviaria pueden participar, podemos participar todos desde nuestra cancha de especialidades que tenemos. Estamos vinculando a los docentes, alumnos e investigadores y algunos de ustedes han asistido a los 2 congresos de transporte, ¿no? Profesores y alumnos nos han acompañado. Estamos vinculando a las empresas públicas y privadas. También vinculamos la parte internacional, ¿no? Estamos con otros organismos ya platicando de internacional, pero ¿qué es lo básico aquí? Encontrar realmente cuáles son las necesidades, para que entonces ustedes, estudiantes y nosotros, profesores, les podamos dar los elementos para que ustedes puedan desarrollar proyectos. Por ahí anunciaron de algunos proyectos de investigación aplicada, ¿no? Que ya se están dando, que ya se firmó el convenio con la Asociación Mexicana de Transporte y que ustedes necesitan participar, pero nosotros los profesores les tenemos que dar esos elementos, ¿no? Y nos tenemos que capacitar todos. La siguiente. Va a haber un repositorio de información, un radar tecnológico, cursos en línea y revista digital. Se necesitan muchas manos, necesitamos de su ayuda, si ustedes gustan pueden participar. Y ahí entra también, en estos cursos en línea, entra la electromovilidad, ¿no? ¿Qué tanto nos debemos de capacitar nosotros? ¿No? Ya están definidos elementos, pero lo importante es la relación que nosotros tenemos con los diferentes sectores, actores involucrados, grupos de enfoque, como quieran o lo asimilen, para poder hacer esos proyectos asertivos en donde todos ustedes aprendan. Ahí están las universidades que hasta ahorita están participando, el ITAM, la UACM, el Politécnico, la Universidad Nacional del Estado, la Universidad del Estado de México, el Tecnológico de Monterrey y el ITAM, ¿no? Y también participan instituciones educativas de manera activa, así pueden participar y pueden hacer esa movilidad, quizá más adelante, obviamente, con diversas universidades para que ustedes aprendan los temas que de manera específica pueden tener, ¿no? Entonces, en UPM hay una ingeniería no recuerdo, de energía, ¿no? Ahí ellos ya se están preparando para poder conocer más estos modos esta energía, ¿no? Que estamos utilizando para los modos de transporte. ¿Sale? La red académica, bueno, tiene diferentes acciones. Una de ellas es la movilidad entre profesores, alumnos, la relación que puedan tener, pero el aprendizaje que también nos podemos llevar con diferentes sectores, ¿no? Entre ellos, insisto, el tema de hoy pues es la electromovilidad. Conclusiones muy rápidas, ¿no? Para iniciar el tema, porque creo que vamos a ahondar en otros temas.
la relación entre las academias, gobierno, industrias, todos tenemos que participar de manera activa desde nuestro punto de vista. Ya les dijeron, no les queda otra más que estudiar y ustedes a nosotros presionarnos para que les enseñemos más, ¿no? Y al sector gobierno apoyarse de la academia para poder generar políticas públicas tendientes a sostenibles, sustentables, a mejorar el medio ambiente, a mejorar la movilidad, a eficientar los sistemas de transporte. Eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias, profesora Basurto. Continuemos con las primeras palabras del doctor Javier. Hola. Pues primero agradezco a los organizadores la oportunidad de platicar con ustedes, quizá no como maestro, que algunos de ustedes me han conocido, sino ya en un terreno más profesional, ya como pues especialista en transporte público. Esa es mi área de expertise, básicamente transporte público de pasajeros. Y algunas cosas de las que voy a referir aquí son algunas ideas y algunas reflexiones personales que tienen que ver con lo que es la movilidad y cómo se va a integrar esta movilidad. Voy a tratar de ser muy breve porque creo que son 10, 12 diapositivas, no quiero tardarme mucho más que platicando en lo general. Y aquí nada más algunas referencias. El transporte público concesionado, supongo que no se alcanza a ver, que es esta que vemos aquí, ¿sí? Estamos hablando que es donde más viajes se realizan, ¿sí? El transporte el transporte público masivo es el 15%, el automóvil, que pensaríamos todos que la mayor parte de los viajes se hacen en automóvil, no, solamente es el 19%, casi el 20%, en el mejor de los casos, un poco más del 19% de los viajes se realiza. Y aquí estamos viendo mucho del congestionamiento. Ahorita una de las principales crisis que está viviendo nuestra ciudad, y ustedes son testigos de esto y seguramente de los que sufren esta situación, pues es que hay muchos vehículos ya. Y el transporte público resulta insuficiente y hay muchas teorías sobre transporte público, la calidad, el costo, muchas cosas que no voy a entrar al detalle ahorita, pero nada más quiero que reflexionen sobre que hay más viajes en transporte público, concesionado, microbuses y autobuses, estos 35.1%, que son aproximadamente a nivel de zona metropolitana del Valle de México, más de 12 millones de viajes, y en el automóvil se realizan el 19.1%, que representa casi 7 millones de viajes. Esa es la importancia que tiene el transporte público. Hay poquita gente moviéndose en muchos vehículos y mucha gente moviéndose en pocos vehículos. Por otro lado, aquí hablamos un poquito del parque vehicular, de transporte concesionado, estamos hablando de 14,000 unidades, aquí no viene el transporte privado, pero para que tengan una idea, son casi 6 millones de vehículos automóviles. Entonces ahí estamos viendo parte de la proporción. En el mejor de los casos son 1.2 personas por automóvil, y en el transporte público estamos hablando mínimo de 35, 40, pensando en vehículos de baja capacidad. Esa es la proporción de lo que se mueve aquí. Nada más midan la dimensión que cada uno de ellos tiene y tendrán la respuesta de dónde está el congestionamiento. Y aquí viene un poquito la proporción de los viajes. Aquí estaba, esto lo estamos tomando del Plan Integral de Movilidad de la Ciudad de México para 19-24, no ha salido todavía el del nuevo gobierno, entonces tomé como referencia este. Ustedes pueden ver aquí que el transporte público tiene una ligera disminución y por otro lado el automóvil tiene un ligero incremento. En realidad hay un factor que está moviéndose aquí adicionalmente, que son las motocicletas. Y ustedes lo están viviendo y muchos de ustedes son usuarios de motocicleta. ¿Por qué usan motocicleta? Porque no tienen para un automóvil y también piensan que es muchísimo más rápido moverse en motocicleta que en automóvil. Pero a eso se suma el hecho de que no confían en el transporte público, por caro, por ineficiente, por lento, por lo que ustedes quieran. Y por eso es mejor la motocicleta para muchos de ustedes o para muchos de los que compran la motocicleta.
Pero aquí vienen temas de accidentalidad, vienen temas de riesgo, de inseguridad, vienen muchos temas. Pero esta es una imagen de cómo se está comportando la movilidad, y en esta última barra pues podemos ver lo que se espera para el año 30. Aquí nada más para que también lo tengan de referencia, estamos viendo cómo durante el día, entre más vehículos hay circulando a lo largo del día, la velocidad disminuye. También tiene que ver directamente con el congestionamiento vial. Y aquí nada más hago la referencia. Están ya destruyéndose no solamente los microbuses, que eso se empezó a principios de este siglo. Actualmente ya también se están destruyendo los metrobuses, los autobuses articulados, que empezaron con todo este proceso de modernización para que puedan entrar vehículos eléctricos. ¿Cuáles son los beneficios de los autobuses eléctricos en el transporte público? Pues el primero es que reduce emisiones atmosféricas del transporte público, es muy importante enfatizar, es más limpio para los que vamos a bordo de las unidades, es más cómodo, menos ruidoso, ¿sí? Mejora la experiencia de viaje. Al tener esas características, pues evidentemente es más cómodo moverse en transporte eléctrico, en autobuses eléctricos. Sin embargo, uno de los principales problemas que enfrentamos con los autobuses eléctricos son dos. Uno tiene que ver con los costos de inversión inicial. Un vehículo eléctrico puede costar el 40, 50 y a veces el 60% más que un autobús que maneja combustibles fósiles, que se basan ya sea diésel, gasolina o gas. Y por otro lado, el otro tema que tiene el autobús eléctrico es de que tiene problemas en este momento con la carga de las baterías. Se habla que en promedio son 4 horas, pero puede haber autobuses que puedan tardar hasta 8 horas cargándose. Esto implica un problema logístico al interior de las empresas en términos de lo que se refiere a la programación, que esto pues, lo podemos ver en mi materia de calidad. Bueno, hago comerciales ahí. Consideraciones claves para incorporar los vehículos eléctricos. Programas de movilidad sustentable. Necesitamos tener claridad en los programas de movilidad sustentable. Inclusión de todos los posibles usuarios. El transporte eléctrico debe considerar la posibilidad de que todos los usuarios, no solamente los ricos, los pobres, entren al sistema. Todos debe ser como en su versión original. El transporte público debe ser para todos. La democratización del transporte eléctrico a través del transporte público, siempre, y no es nada más de los vehículos eléctricos, desde siempre el transporte público nos hace iguales a todos. Todos tenemos la posibilidad de usar un transporte público cuando este transporte público es de calidad. Si pensamos en microbuses, muchos de nosotros dirán, no, prefiero comprarme mi moto o tomar el Uber o tomar el taxi, pero no me voy a subir a un microbús. Lo que necesitamos es pensar en servicio de transporte público de calidad, y entonces lo que tenemos que entender desde la perspectiva de ingenieros es en la calidad que podemos ofrecer en un sistema de estos. Y hay muchas referencias en ese sentido, si entran a mi clase de calidad las van a conocer. Sustituir el transporte privado por vehículos eléctricos. Este también es una trampa tramposa. Ahorita ya están vendiendo los automóviles eléctricos, los automóviles y los vehículos, los automóviles eléctricos y híbridos. Entonces dicen, toda la flota de los casi 6 millones de vehículos vamos a volverlos eléctricos. Ahí hay varias complicaciones, desde el costo hasta la parte de la suministro de energía eléctrica. No hay electrolineras ahorita. Pero hay un tema más, pensando que tuviéramos resuelto la parte de los costos y las electrolineras, si regresamos a los 6 millones de automóviles que actualmente son de diésel o de gasolina, los volvemos eléctricos, vamos a tener el problema de congestionamiento. A lo mejor ya no tendríamos el impacto de la contaminación, pero tendríamos dos problemas, el congestionamiento, los tiempos y la accidentalidad. Son dos procesos que no se van a acabar, ni siquiera sustituyendo la parte eléctrica, la parte de gasolina por eléctricos. Entonces no hay que caer en esa trampa. Y la integración del transporte público con movilidad activa. La movilidad activa es lo que llamaban antes la movilidad sustentable, la movilidad no contaminante, que es caminar o andar en bicicleta. En una ciudad de estas características, como la zona metropolitana del Valle de México, que habla de 20 millones de viajes,
una ciudad pequeña de 6, 8 millones de viajes, también aplica. No vamos a resolver nuestro problema de movilidad con un solo viaje, ni usando el metro, ni el metrobús solamente. Tendremos que pensar en articular distintos modos de transporte. Y tan es así que en este momento ustedes necesitan caminar de su casa a la parada del autobús, ¿sí? Y del autobús se bajan en el metro. Y en el metro llegan ustedes a la estación de bicicletas y toman la última milla una bicicleta. Entonces, realmente la movilidad, y eso lo tenemos que tener claro, porque algo que ocurrió hace algunos años, cuando empezó todo el esquema de los metrobuses, se decía que era la modalidad más activa y más importante para esta ciudad y para muchas ciudades. En realidad, una ciudad como la de nosotros, y ahí es donde se hace importante el trabajo de los ingenieros que sepan de planeación, es la articulación de los distintos modos de transporte. Resolver los viajes que se generan en una ciudad a partir de integrar y articular distintos modos de transporte. Y ahí me voy a conectar un poquito con lo que comentaba la maestra Basurto. Es ahí también donde los alumnos de las distintas escuelas, los académicos de las distintas escuelas, pueden proveer elementos para crear modelos que permitan integrar redes de transporte público, no solamente de una modalidad, sino de distintas modalidades, pero nos necesitamos preparar en los modelos de transporte que me permiten hacer esto. Y estoy hablando de los modelos matemáticos que me permiten esa integración. Los obstáculos para incorporar vehículos eléctricos al transporte público. Primero, que casi todo el transporte público, tanto en nuestra ciudad como en distintas ciudades mexicanas y latinoamericanas, su base son los hombres camión. Entonces, transformar el esquema de hombres camión a empresas es muy complicado, sobre todo por los costos asociados. Y entender las ventajas que tiene esa transformación y mantener el nivel de utilidad que actualmente tiene la figura de hombre camión. Ese quizá es una de las principales resistencias, sobre todo porque la modalidad eléctrica, como les comentaba, tiene asociados mayores costos en lo que se refiere a la inversión inicial. Los costos de mantenimiento bajan, pero la inversión inicial se vuelve alta. Y por otra parte, en este momento, por la logística que implica la carga, antes cargaban unidades diésel en 15, 20 minutos, cuando mucho, 15 minutos, ¿sí? Actualmente mínimo necesitamos 4 horas para cargar a una unidad para que más o menos rinda los kilómetros que debe de recorrer en un día. Entonces ese es el nivel de complicaciones que tenemos. Entonces, primero necesitamos vencer la barrera que implica transformar a los hombres camión en empresarios y luego resolver estos elementos que también van a ser parte de un modelo de negocio diferente. El de tecnologías eléctricas, que pues, actualmente todos los transportistas actuales no conocen esto. Y ya lo comentaba la maestra Basurto y lo comentaba en alguna de las sesiones de la mañana, necesitamos formar recursos humanos que conozcan el tema de los vehículos eléctricos, no solamente en la parte tecnológica, que ustedes como ingenieros en transporte y muchos de ICISA lo manejan, pero evidentemente también la parte operativa, la afectación operativa que esto puede tener. Los tiempos de recarga, ya se los había comentado, el costo de energía. Como normalmente vamos a hacer la carga de los vehículos en la noche, es cuando hay más demanda y el costo de la energía es más alto, ¿sí? No sé si ustedes están enterados, pero no cuesta igual el cargar el kilowatt hora a las 11 de la mañana que a las 10 de la noche, cambia el costo. Y normalmente vamos a cargar las unidades en la noche, cuando hay más alta demanda y por lo tanto el costo de la energía es más caro. Entonces también habrá que resolver eso dentro del modelo de negocio. La falta de infraestructura para autobuses, para recarga de autobuses, que dentro de las instalaciones puede haber, pero mientras no se resuelva tecnológicamente el tiempo de carga de baterías, vamos a tener necesidad de tener estaciones de carga a lo largo de los recorridos para poder optimizar la operación. Y no se tienen estímulos fiscales equivalentes al IEPS. El IEPS tiene fundamentalmente los vehículos que utilizan diésel básicamente, tienen una bonificación en costo y eso les permite pues tener un recurso adicional de tipo fiscal en ese tipo de modelos de vehículos y modelos de negocio para vehículos diésel. En los vehículos eléctricos no tenemos esa opción en este momento. ¿Cuál es la conclusión a la que yo llego? Finalmente, incorporar vehículos eléctricos permite mejoras de calidad en la vida de los habitantes de las ciudades y es una oportunidad para planear la operación del transporte. Y agregaría ahí que me faltó
la operación del transporte público. Se requiere consolidar un modelo de negocio. Ahí también hacen falta los ingenieros y las ingenieras. Necesitamos entender la estructura de costos, la estructura de ingresos y cómo vamos a hacer rentable un negocio de estos y en cuánto tiempo. Establecer puntos de recarga compartidos para la recarga de vehículos a lo largo del recorrido, que actualmente no tenemos. Y finalmente, revisar y mejorar los incentivos existentes para que, y me refiero a los incentivos fiscales que se tienen para los vehículos eléctricos que actualmente tienen los vehículos de diésel. Yo me quedaría ahí para que pudiéramos tener el tiempo de preguntas y respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Y justo me gustaría comenzar con la ronda de preguntas. Leeré 3 preguntas, las cuales me gustaría que al principio contestara el maestro Francisco, y posterior a ello daré un espacio para que las personas que están aquí presentes puedan expresar alguna duda que haya surgido a lo largo de su participación. Ok, hablando un poco, tomando esta participación del doctor Javier, es importante esta parte de infraestructura para la electromovilidad pueda tener cabida en México, por lo cual a mí me gustaría saber, maestro Francisco, ¿qué áreas de investigación considera prioritarias para que México avance en electromovilidad, ya sea en baterías, ya sea en estaciones de carga o ya sea en infraestructura eléctrica, para justamente integrarlo al transporte público? Bueno, pues primeramente buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Estuve hace 9 años celebrando los 40 años de la licenciatura de Ingeniería de Transporte de UPICSA, ya me estoy invitando para el aniversario 50 el próximo año. Y bueno, no traía una presentación, pero hay mucho que hablar de electromovilidad. Antes de irme a estas preguntas de las baterías, perdón que ya me comamite el tiempo, ¿no? Electromovilidad, dícese de aquellos vehículos cuya fuente de propulsión es alimentada a través de la energía eléctrica. ¿Por qué pensar en baterías? A ver, la primera planta de generación eléctrica llega a México, se instala en León en 1879. Todavía no existían los vehículos eléctricos. El vehículo eléctrico tiene, ¿sí saben cuántos años tiene un vehículo eléctrico? ¿Cuándo fue el primer vehículo eléctrico? Creo yo, por ahí podríamos empezar, ¿no? Tengo el enorme agrado de estar con pues, una población de estudiantes, jóvenes, y lo que yo quiero compartirles, lo que yo quiero transmitirles, es que a estas alturas de mi vida, doy gracias de haber visto lo que pude ver. Platicábamos hace unos momentos, doctor, maestra, en aquellos gloriosos años 90, yo conocí Ruta 100. En aquellos gloriosos, para mí, entonces adolescente, años 90, conocí una red de servicio de transportes eléctricos que aunque ya venía en decadencia, el esplendor fue en los años 80, todavía era una señora red. No voy a hablar de política porque es un tema muy peligroso, muy delicado, especialmente en estos tiempos. Pero en aquellos gloriosos 90 todavía se construyó la línea A del metro, inaugurada en el año 91, la línea 8 del metro en el año 94, y ya con muchas dificultades, 99-2000 se inauguró la línea B. ¿Qué es lo que les quiero transmitir? Por eso digo gloriosos años 90. Si venimos de una red de transportes eléctricos en la modalidad de trolebús, que allá en el año 86-88 alcanzó los 547 kilómetros de cobertura, 33 líneas, 1,115 autobuses eléctricos, 67 ellos articulados, derecho de vía prioritario en contraflujo en los ejes viales, teníamos paradas establecidas, teníamos, pues sí, no tecnología de pago electrónico, pero a través de las marimbitas o a través de las alcancías que se instalaron después, finalmente el soporte de una empresa con conocimiento, con experiencia y además heredera de una tradición. Bueno, ya dije, el primer vehículo eléctrico data de 1882, fue presentado en Alemania por un señor de nombre Ernst Werner von Siemens. En su momento, hagamos cuentas, ¿dónde estaban los automóviles, dónde estaban los autobuses, dónde estaban los vehículos de combustión interna? Apenas venían.
La aplicación del profesor Siemens fue más fácil de llevar a cabo con vehículos que ya tenían un mejor perfeccionamiento tecnológico, los ferrocarriles. Se llama tranvía. Y a partir de mediados de la década del 1880, tanto en Europa como en Estados Unidos, es el gran avance tecnológico que se tiene. Ciudad de México, bueno, llega a México la electromovilidad, ¿en qué año? Estamos hablando de electromovilidad, ¿no? Y hablamos de electromovilidad como si fuera algo de hace 10 años. ¿Cuándo llegó la electromovilidad a México, país? República Mexicana. Fue con los tranvías. No fue en la Ciudad de México, fue en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un servicio internacional que cruzaba a Laredo, Texas, 1890. Y Ciudad de México estrenó, desde la década de los 1890s, estas compañías que operaban las concesiones de tranvía en su modalidad de tracción de sangre. No sé si han escuchado el concepto, de mulitas, pues. En paz descanse el maestro Héctor Hugo Lara Hernández, decía la mulamovilidad. Bueno, datan de 1857. En 1898 ya comienzan los estudios, los análisis, las pruebas, y 2 años después, un 15 de enero de 1900, se inaugura el servicio de tranvía eléctrico en la Ciudad de México. Perdón por dar la vuelta y no contestar la primera pregunta, pero tenemos 125 años de electromovilidad en esta Ciudad de México. Fueron concesiones, fueron empresas privadas muy ligadas con los que tenían contratos y concesiones para generación de electricidad, y uno de sus primeros clientes era otra empresa de ellos, una filial, que eran las compañías de tranvías. Entonces, y recupero algo que está escrito en los textos del doctor Bernardo Navarro, un investigador de la UAM, quizás lo han leído en algunos de sus cursos. 1917, ¿qué cobertura de servicio de transporte eléctrico creen que tuvo la Ciudad de México? 1917. Es más, yo les preguntaría, hoy, ¿cuántos kilómetros de servicio de transporte eléctrico tenemos en esta gran ciudad? Y ahorita vamos a las pilas, perdón. Bueno, hay verdad, ¿cuánto tenemos de metro? Nunca hablamos de electromovilidad, nunca hablamos de metro, pensamos en pilas. ¿Y el metro qué es? Hablando de capacidad de transportación también. Decía el doctor hace un momento, sí es cierto, los estudios dicen que un automóvil, aunque son quizás 5 plazas para las que está diseñado, pues normalmente viajan entre 1.2, 1.6, 1.8. Asumamos que es 1.2, 1.25 utilizó el metro en algunos estudios. Bueno, pues ¿cuántas personas le caben a un convoy del metro en condiciones de diseño? Sabemos que le caben más, siempre le caben más. Por si no lo ubican ahí, son 9 vagones y cada vagón, ¿como cuántos lleva? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, todo el convoy son 1.530 pasajeros. No, que el autobús articulado, que los queridos tranvías en su versión moderna, lo único que nos quedó de esa red, y ahora les doy el dato, 343 kilómetros de tranvía eléctrico en la Ciudad de México. Dice el doctor Navarro en sus investigaciones, en el centro histórico, en la zona central de la ciudad, no te tenías que mover más allá de 300 metros para acceder a un servicio de transporte público eléctrico. No lo tenemos. Les preguntaba, ¿qué cobertura tiene el metro? El metro escasamente tiene 225 kilómetros. Es decir, vean que había un 50% adicional de cobertura, claro, con otro nivel de capacidad de transportación. Pero estamos en deuda. De esos 343 kilómetros de tranvía, ¿cuánto tenemos? Decíamos hace unos minutos, alguien se puso muy creativo. Se puso muy creativo y de repente, pues adiós tranvías, nos quedó una sola línea que evolucionó, le llamamos cariñosamente Tren Ligero Mexicano, está en Tasqueña, va a Xochimilco y se acabó. Escasamente 16 kilómetros, 14 kilómetros, ¿no? Es el recorrido. Entonces, bueno, pongo todo esto en contexto. De 343 kilómetros de tranvías, dejamos escasamente 14.
de 550 kilómetros de trolebuses, dejamos menos de 200, ahorita se va recuperando un poquito, pero aún estamos muy por debajo siquiera de la mitad de extensión que tuvimos hace 35 años. El metro, ya les daba yo algunos datos también, se construyó incesantemente en una primera etapa, el año 67 al año 70, dato más que para ingenieros de transporte, sí para mis colegas ingenieros civiles, es un timbre de orgullo, dicen por ahí, 40 kilómetros de metro operativo en 40 meses de proyecto, de ejecución de obra civil. Es una cosa maravillosa, 40 kilómetros de metro en un periodo de gobierno. Después alguien se puso creativo, ese mismo que mandó quitar los tranvías, pues ese mismo dijo, no se hace metro. Perdimos una oportunidad histórica en los años 70, yo sé que van a ir luego al internet, van a decir, no es cierto, hay 1.8 kilómetros nuevos, sí, se terminó por ahí una zona de maniobra, por allá por Tacuba, Juanacatlán, y no se nada en el metro en el periodo 70-76. Años 76-82, ahí sí, adiós definitivo al tranvía, pero se piensa en esta gran red de trolebuses, se retoma la construcción del metro, sorprendentemente, periodo 82-88, jamás se ha inaugurado tanto metro como en ese periodo. ¿Les doy el dato o no? Ya que estamos en esas. Vean ustedes los datos, todo lo pueden revisar en la página del metro. No estoy diciendo que lo haya construido ese periodo de gobierno, se construyó desde el 76 al 82, se continuó la construcción de 82-88, pero la inauguración de 82-88 fue del orden de 60 kilómetros. Por eso digo, gloriosos 90s, todavía teníamos a Ruta 100, teníamos un gran transportes eléctricos, teníamos un metro no con las carencias, no con las dificultades que atraviesa desde hace muchos años, y entonces sí, vuelvo al 2025. ¿Qué tenemos en la ciudad? Tenemos una red de trolebuses que felizmente, habiendo estado muy cerca de desaparecer, de esas 33 líneas que mencioné quedaban 7, de esos 1.115 trolebuses quedaban 340 en el inventario, pero funcionales arribita de 100. Y yo creo que aquel gobierno hubiera tenido un par de meses más y entonces adiós servicio de transportes eléctricos. De veras estuvo muy feo. Felizmente estamos recuperando trolebuses. Nos falta recuperar tranvías, que es caro, pero pensemos a largo plazo, respondiendo a varias de las interrogantes que coloqué aquí el doctor. Y bueno, ahora sí, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que estamos pensando en baterías, con todo lo que ya se dijo, altos costos de inversión, dificultad para poder garantizar continuidad en la operación. Hay estudios que avalan que si comparamos un trolebús, y voy a ser redundante, un trolebús eléctrico versus autobús eléctrico, pues necesitamos tener un parque vehicular de autobuses aproximadamente un 20% mayor por el tema, precisamente esa logística de recarga. Honestamente, estos trolebuses que tenemos en la Ciudad de México son de avanzada tecnología, quizás ya viajaron en ellos, vehículos silenciosos, cero emisiones locales, bajos niveles de ruido, óptimo consumo de electricidad, última tecnología, motor de imán permanente, refrigerado, enfriado con líquido, sistema de recuperación, freno regenerativo, baterías que le dan autonomía. Yo iría más bien en esa línea. Pensamos que las baterías es toda una cadena de valor, tenemos litio, se creó una empresa, ¿no? Se dijo hace no mucho que tenemos el recurso, pero no tenemos la tecnología para transformar esas tierras raras en un activo que forme parte de esta cadena. ¿Qué nos falta como academia entonces? En mi humilde opinión, desde quien toma las decisiones allá arriba, que es el gobierno, tanto federal como local, integrar entonces academias, centros de investigación, facilitar el financiamiento, la fluidez de recursos, pues constatar en estas experiencias internacionales que no hay una solución única. Finalmente, las soluciones de movilidad para la ciudad, movilidad eléctrica, pues sí requerimos de múltiples tecnologías. En cuanto a baterías, pues sí, apenas estamos empezando, solamente sabemos que tenemos un recurso que podemos explotar, pero ciertamente no sabemos cómo, no hay un plan establecido, se dice que se va a hacer, se está trabajando en un automóvil eléctrico mexicano, pero de baja capacidad. Entonces, pues en mi humilde opinión, antes que pensar en baterías, antes que pensar en la innovación que finalmente sí se hace,
No sé si conozcan ustedes el quehacer del Instituto de Ingeniería de la UNAM, al doctor Germán Carmona. Por cierto, 1996, ahí se presentó el electrobús de baterías de la UNAM. Ojo, 1996, claro, eran baterías de aquellos acumuladores que conocimos de plomo ácido. Ha habido una gran innovación, hoy sabemos que son iones de litio, ferrofosfato, materiales magnéticos. Cada vez sí hay una tendencia que los materiales son menos costosos, sí hay una tendencia que estas baterías son cada vez de mayor densidad energética, de mejor desempeño, son más livianas, pero nosotros ciertamente como industria, como cadena de valor, tenemos todo un camino por delante. Y ni hablar del desarrollo de vehículos eléctricos, meter a las armadoras, tener nuestras propias tecnologías, tan solo en el sistema de recarga, es algo muy comentado. Traemos vehículos asiáticos, hemos traído vehículos europeos y no sé si sepan, pero hay diferentes protocolos y sistemas y dispositivos de recarga. Es diferente el norteamericano de lo que es el coreano o el chino o el japonés o el europeo. Entonces, por ahí podemos empezar desde la perspectiva de academia, estableciendo quizás las bases de hacia dónde tenemos que ir, pero teniendo una idea clara de qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Gracias. Muchísimas gracias por este contexto sumamente interesante de lo que son los sistemas eléctricos aquí en Ciudad de México, y no solo Ciudad de México, sino nacional. Hemos olvidado un poco esta parte de dónde es que llega este término de electromovilidad, y sin duda es bastante interesante recordar cómo es que en una época de, ahora sí, apogeo de estos nuevos sistemas, pues se hayan dejado prácticamente de lado y que hoy día se estén empezando a revivir, y no solo pues ya con tecnología obsoleta, sino con investigaciones y tecnología cada vez más nueva. Para mí sí me gustaría preguntarles al doctor Javier y a la profesora Marcela, justamente que con estas nuevas tecnologías, ¿qué competencias creen que necesitan los nuevos estudiantes de Ingeniería en Transporte o de Ingeniería en Movilidad para poder destacar en proyectos de electromovilidad? Bueno, hay muchas. Primero, la necesidad siempre de estar aprendiendo. O sea, algo que tenemos que tener claro en este momento es de que ya los conocimientos que nos va arrojando la escuela, pues son básicos. Necesitamos tener siempre la habilidad de estar aprendiendo nuevo. Y otra de las partes que actualmente tenemos quizá un poquito bajas en la formación de los ingenieros en transporte, hablando específicamente de los ingenieros en transporte, sería integrar la parte de tecnología de vehículos. Esto seguramente en la formación actual no lo tienen tan sólido y van a tener que complementar esta formación al concluir la carrera. Sin embargo, parte de los ejercicios que queremos hacer ya próximamente es tener ya elementos de formación dual. Entonces, lo que vamos a hacer es acercarnos a las empresas, particularmente las que ya están enfrentando estos retos de movilidad, y ver cómo podemos hacer una integración como prácticas, como servicio social, para que se pueda complementar la formación y que ellos tengan esta experiencia. Y no creo que solamente se quede en la parte de tecnología, la analítica de datos se vuelve fundamental, y creo no solamente en la carrera de transporte, en cualquier carrera. Y otro de los aspectos que también tendríamos que estar ya considerando es el aspecto de telemetría, que también habrá que considerar. Yo me quedaría ahí. Y un poco de acuerdo con el doctor Javier, un poco para complementar, nunca vamos a estar al día con las capacidades que tienen que tener ustedes como estudiantes o todos los profesionistas. Esto hay que actualizarnos. Ingeniería en transporte, sistemas de transporte es muy amplia, ¿no? Cada modo, cada viaje, cada servicio que ofrecemos de transporte puede ser muy diferente. Entonces, esas capacidades siempre las van a tener que adquirir fuera del programa académico, ¿no? Es cierto, nos falta más práctica, yo creo que la capacidad, pero también les falta a ustedes esas habilidades blandas, ¿no? Desarrollar, ¿no? Desarrollar el idioma, ¿no? ¿En qué idioma viene toda la tecnología?
en inglés, en chino, o sea, ya, de verdad que está en chino, ¿no? Porque no sabemos los idiomas, ¿no? Entonces, eso ustedes tienen que tener las capacidades para poder vencer, porque no podríamos dárselo todo. Es cierto, la parte de tecnología de vehículos que específicamente cae en este tema de electromovilidad, ¿no? Pero no lo es todo. Un ingeniero de transporte es el sistema de transporte, que era lo que les comentaba al principio, ¿no? Tenemos que tener esas habilidades de conocimiento para entonces especializarnos en todo lo que conlleva un sistema de transporte, ¿no? Tenemos que tener la capacidad para desarrollar, ¿no? Esos planes de negocio con estas nuevas estructuras de costo para las diferentes modalidades, en este caso para la electromovilidad, ¿no? Es una de las capacidades, ¿no? Me quedaría con las capacidades blandas, las capacidades técnicas, pero los idiomas y la especialización que cada uno de ustedes quiera tener, que la va a tener que encontrar afuera, terminando la carrera. Terminar la carrera no es decir, ya lo sé todo. Terminar la carrera es seguir el camino que ustedes elijan, el modo de transporte. Sigo preguntándome en dónde no puede trabajar un ingeniero en transporte, ¿no? En cualquier industria, en cualquier sector, hay un tema de transporte, ¿no? Entonces, eso ustedes más adelante lo van a tener que de parte de la academia lo hacemos, ¿no? Lo buscamos, les traemos, bueno, sus propios compañeros les traen este tipo de eventos en donde ustedes pueden aprender muchísimo y pueden ubicar el camino que deban de tener. Okay, muchísimas gracias. Continuando con la última pregunta, para posteriormente darles la oportunidad a que el público participe con alguna que quieran preguntarle a ustedes. Justamente estábamos hablando de esta parte de, ahora sí, habilidades blandas, esta parte de lo que es la importancia de la tecnología de vehículos, porque justamente nos estamos enfrentando a otro tipo de tecnologías y otro tipo de sistemas. La parte informática, que es sumamente vital para estos nuevos sistemas de transporte, el tener el control y sobre todo la parte monitoreada de una flota es verdaderamente importante. Justamente desde el papel de la academia, ¿cuál creen que es o por qué creen que la academia tenga un papel muy importante en esta transición de electromovilidad, de movilidad, dice la movilidad, a electromovilidad? ¿Quién gusta empezar? Algo muy rapidísimo es, ¿cuál es el papel? Es incentivar a los alumnos para que quieran aprender. Yo creo que ese es un reto que nosotros tenemos como docentes, ver que nuestros alumnos no tienen esa necesidad de aprender, pero ustedes son los que van a tomar las decisiones más adelante, ¿no? ¿En cuánto tiempo terminan la carrera, ¿no? Aún los de primer semestre, ¿no? 4 años y ya salen y ya empiezan a tomar decisiones, ¿no? Yo creo que ese tema es muy importante, que ustedes lo piensen como alumnos, ¿no? Para que puedan exigirnos a los profesores y podamos desarrollar programas, clases, ¿no? Que les sirvan más a ustedes para cada uno de los temas. Bueno, yo creo que les estamos dando las bases en la formación académica. Mucho de la construcción de las ideas, del enfoque de sistemas, del entender la parte de la movilidad y del transporte en las distintas modalidades, se las estamos proporcionando a lo largo del programa académico. Pero creo que uno de los valores fundamentales, y me sumo al comentario de la maestra, que nosotros podemos aportar, sobre todo en este reto que ustedes van a enfrentar cuando sean egresados, es la habilidad de desaprender y volver a aprender, y nunca parar de aprender. Ese va a ser el reto fundamental. Yo les platico a mis alumnos cuando tengo oportunidad de hacerlo. Cuando yo estudiaba hace apenas 50 años, resultaba que yo decía, salgo de ingeniero y los próximos 30 años lo voy a vivir con esto que aprenda y ya no vuelvo a saber
nada, necesito volverme a preparar. Y la verdad es que esa era la visión que teníamos la gente de mi generación, que evidentemente yo soy muchísimo mayor que la maestra y el maestro, pero ustedes no tienen esa posibilidad ya. Ustedes tienen el reto de que saliendo va a haber otra tecnología diferente a la que tienen ahorita. Y seguramente pasando los primeros 4 o 5 años después de haber egresado, van a encontrar un mundo diferente. Si me preguntan cuál es, no tengo ni la menor idea, pero ustedes tienen que tener la habilidad de dejar lo que aprendieron y volver a aprender y estar así en formación permanente. Yo creo que ese es el valor fundamental que ustedes, a partir del reto que enfrentan, van a tener que considerar. Gracias. Coincido totalmente con lo que ya dijeron los profesores. Finalmente, en cualquier ámbito de la vida, tenemos el reto de aprender, no importa que hayan estudiado. Escuchaba al anterior participante, les hablaba mucho de este tema de las relaciones humanas, el cómo aprender a comunicar. Hicieron una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Qué importa más, si sacar el 10 perfecto en matemáticas o el saber comunicar una idea? En efecto, el mundo está cambiando, todo el tiempo está cambiando. Y ahora que hacía este recuerdo de 30 años atrás, bueno, pues no teníamos internet, no teníamos celulares, no había manera de hacerse de la información con una facilidad o con una rapidez como ahora sí lo podemos hacer. No sé si llevan algún curso relacionado con sistemas de información geográfica, con topografía, pero yo platico con mis contemporáneos. En los cursos de topografía teníamos que ir con el tránsito, el estadal, hacer un levantamiento, ir al INEGI, conseguir las cartas. Hoy en día la tecnología nos facilita muchas cosas, pero igualmente los cambios son muy rápidos. No podemos pensar en resolver los problemas hoy como lo hacíamos hace 20 años. Y bueno, insisto, a mí me hace en lo particular mucho ruido, no solo como ingeniero, no solamente como alguien que ama la ciudad y ama el transporte. Tenemos que incidir no solamente en el diseño de políticas públicas, sino en esta toma de decisiones. Si se decide una ciclovía, si se decide aumentar un carril en una vialidad o reducir un carril, bueno, que haya un soporte técnico. Nosotros somos ese soporte técnico, pero siento que a veces no hemos logrado llevar esa idea o llevar esos argumentos o permear a un nivel en el cual podamos ser escuchados. Creo que ese es un reto sumamente importante. Es muy, muy importante, como dijo el anterior participante, pues tener estas solvencias, estas capacidades técnicas, pero al mismo tiempo considero igualmente importante poder incidir en que las decisiones que se tomen en esta ciudad y en general en la República Mexicana, en cualquier ciudad, porque lamentablemente vemos que los errores que cometemos en Ciudad de México se siguen replicando en cualquier cantidad de ciudades, y ni siquiera estoy diciendo poblaciones pequeñas que están muy al norte de la República, muy al sur. Todos ustedes habrán leído quizás la polémica que hay actualmente en Guadalajara, hace más de 20 años, de un segundo piso, que ya sabemos de la demanda inducida y de qué es lo que pasa a largo plazo, y que hoy en Guadalajara se esté planteando siquiera retomar algo que se sabe que no es por ahí, tiene que ser transporte público de alta capacidad y alta calidad, pues es no solo alarmante, es para hacer un exhorto de que sí tenemos que transitar en esa dirección. Pero bueno, coincido, creo que la clave es no quedarnos con que yo ya aprendí, yo ya lo sé. El conocimiento siempre va evolucionando y siempre tenemos que tener esta disposición para mirar alrededor y adquirir nuevos conocimientos. Gracias. Muchísimas gracias por sus participaciones. Ahora les abro el espacio para que alguno de los asistentes pueda proponer alguna pregunta a nuestros panelistas. Adelante, por favor. Sí. ¿Cómo se prepara el personal operativo y de mantenimiento para que se adapten a estas nuevas tecnologías? Todo esto aunado a las estrategias para que no se encarezca este transporte público. La pregunta en general. Si entendí bien, se refiere al personal operativo, ¿cómo se prepara?
Sí, en general. Ok. Bueno, aquí quisiera como hacer una reflexión previa. Cuando hablamos de personal operativo hay dos elementos, el de conducción, los conductores, operadores, y el de mantenimiento. Hablando específicamente de conductores, tenemos actualmente un reto muy grave, muy importante en el sector. Tenemos una carencia fuerte en el sector. Hay alta rotación, hay poca retención, hay poco interés en algún momento en quedarse en la empresa, y eso implica fundamentalmente, el primer reto de cualquier empresa es poder atraerlos a esos conductores. En la parte de mantenimiento quizá el problema es un poco menor, sin embargo hay especialidades que sobre todo en la parte de electromovilidad se va a enfrentar. Actualmente tiene un especialista diésel, un llantero, un especialista en electricidad o incluso un especialista en carrocería, y más o menos tenemos cierta atracción desde el punto de vista del arraigo que pueden tener este tipo de especialistas para quedarse en una empresa, sobre todo en temas de seguridad social, ¿sí? Y estoy hablando del personal de mantenimiento, pero esto no ocurre con los conductores. Con los conductores tenemos una mayor volatilidad y el principal reto que enfrentan ahorita las empresas es precisamente tener la capacidad de poderlos arraigar, y no solamente se refiere a los procesos de capacitación, que por sí son un elemento muy importante para poder tener pues personal preparado y que le proporcione seguridad al pasajero en caso de que sea transporte de pasajeros, o al usuario, al o al que transporta carga. El verdadero reto que vamos a enfrentar ahí es cómo lo logramos arraigar. Y ha habido muchos modelos. Uno de los modelos más importantes, más que la capacitación, ha sido ofrecer mejores salarios. Y aún con mejores salarios, los conductores no se logran arraigar. ¿Qué es lo que ocurre? Y creo que el símbolo que acaba de usar ustedes es la base. Necesitamos crear ecosistemas en las empresas que permitan el arraigo, tanto de conductores como de personal de mantenimiento. Y yo me focalizaría más en el personal de conductores, en los conductores operadores, que ellos son los que son más volátiles. Y necesitamos no solamente pensar en el sueldo, necesitamos pensar en las jornadas de trabajo, necesitamos pensar en las prestaciones, en facilidades para la familia, dormitorios, posibilidades de capacitación, posibilidades de desarrollar a los hijos, que en un momento dado los trabajadores, tanto conductores como personal de mantenimiento, se sientan a gusto en el espacio que trabajan. Ese es el principal reto que enfrentan las empresas. En la historia que tiene México con los conductores y con el personal de mantenimiento, es que normalmente los ven a la parte más inferior de la escala, y son a los que de repente tratamos como empresas mal. Entonces creo que aquí necesitamos hacer un replanteamiento y realmente reenfocar con un ecosistema a este grupo de trabajadores. Y evidentemente los programas de capacitación, voy a decirlo así, son relativamente fáciles. Incluso las empresas proveedoras de equipos, autobuses, de equipos de herramental, son los que van a dar la capacitación, son los primeros que van a ofrecer esta capacitación. El verdadero reto que se enfrentan las empresas es cómo logramos arraigar esto. Y desde mi experiencia personal, es ofreciendo un ecosistema que le permita al trabajador sentirse a gusto, sentirse seguro en el espacio de trabajo. Sí, buenas tardes a todos, buenas tardes en general. Guillermo González, de la Alianza de Tranviarios de México, de los trolebuses. Escuchando su exposición, doctor, tiene muchísima razón. Tenemos déficit de personal interesado en ser conductores. En todo el mundo, los operadores pues son importantes porque transportan tecnología, alimentos, etcétera, etcétera, a todos lugares. Yo considero que una de las situaciones de mayor problema es que es importante los ecosistemas y todo esto, pero yo creo que los sistemas de los gobiernos de cada país o de cada entidad deben de garantizar la seguridad para hacer el trabajo. Puede haber muchas empresas
y las hay, en las que sí apapachan, sí consienten, sí le dan todas estas prestaciones a sus trabajadores. Pero nunca ha habido, al menos en mi conocimiento, reuniones, congresos en donde empresa, gobierno, academia, se junten para darle una salida a la seguridad, que es la que todos estamos peleando. Hay muchísima inseguridad en todas las carreteras. Desafortunadamente, en nuestra frontera norte dan mucho mejores sueldos y garantías de seguridad, y por eso tenemos mucha fuga de mano de obra para operar. No sé, y mi pregunta concreta es, ¿alguna vez la academia se ha hecho el propósito de hacer congresos o foros, los que sean, con el gobierno y con los empresarios para darle una mejor garantía a todo esto? Porque efectivamente aquí todos tienen intervención en las diferentes áreas laborales en cualquier industria, pero yo creo que las mayores garantías para ello, yo creo que cualquier sociedad con seguridad tiene la oportunidad de crecer y acceso a muchas cosas. Mientras no haya una seguridad y unos sueldos decentes, creo que vamos a tener problema con ello. Yo invito y exhorto a que se vea esa posibilidad de que hayan este tipo de reuniones para minimizar este problema y mayor interés. Es cierto, tenemos aproximadamente más del 50% de desinterés para estas situaciones, y al menos la Alianza de Tranviarios de México se ha ocupado porque las características de capacitación a todo su personal sea lo más adecuado a las necesidades actuales de nuestro sistema que estamos viviendo. Entonces yo exhortaría, y me gustaría ver si hay las posibilidades de que se exhorte a reuniones tripartitas para que tengamos solvente este problema. Yo aquí le dejaría la palabra a la maestra, que va a tener mucho que ver con la red académica de transporte. Yo lo que le puedo decir en este momento, tiene toda la razón, la academia no ha sido capaz de convocar a los tres sectores para realmente trabajar. Y un elemento muy importante es construir dentro del modelo de negocio esta seguridad que usted señala, porque la mayor parte de los gobiernos en el modelo de negocio que le pide a las empresas no le da este peso a este elemento, a este costo. Entonces yo creo que ahí tendría que ser. Y yo nada más me permitiría darle la palabra a la maestra, porque yo creo que la red académica mexicana de transporte público va a ayudar en este sentido. Si me permite agregar una cosa más, ahorita estamos en una situación, perdón maestra, estamos en una situación que en el compromiso que tenemos para el Mundial, la FIFA les manda un procedimiento que tiene que cumplir el gobierno para transporte, que es el de mayor importancia para este tipo de eventos. Y el gobierno no ha hecho público si ha cumplido con esta situación, tanto en derechos humanos, garantías sociales, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, sí estamos, en mi opinión y con mucho respeto, estamos muy enfocados a la máscara y a lo superficial del trabajo, pero no vemos el fondo para ver si podemos hacer nuestro trabajo como le aman a la situación. Perdón, ¿es cuánto? Justo en este caminar que ha tenido la red académica, estamos abriendo camino para esa idea, ¿no? De que realmente la academia soporte muchas decisiones que se están tomando. En el congreso que acaba de pasar de la red académica ya nos sentamos tanto el gobierno como las empresas, como la academia, y de ahí nace justo hacer proyectos de investigación ya aplicada, ¿no? Que un tema bien, ¿no? Por ahí hablaba, una de las preguntas eran las líneas de investigación, ¿no? La parte de seguridad siempre se ha dejado aparte, ¿no? Nunca se ha integrado al sistema de transporte como tal, y debemos integrar la seguridad operativa. Yo a mis alumnos les hablo en la parte de atributos de transporte, les hablo de la seguridad operativa que puede dar el propio sistema de transporte, pero cómo impacta la seguridad en general a los sistemas de transporte, y ahí se nos escapa, ¿no? Para los que manejamos algún modo de transporte, más bien es la autoridad quien tiene que dotar. La red académica justo es el objeto, ¿no? De sentarnos, de
poder plasmar, ¿no? Un poquito es el tema de educación dual que ya estamos manejando, ya están participando organizaciones, ¿no? Ya se han firmado convenios en el instituto, la red académica está formalizando su creación como tal, y por ahí el principal proyecto es hacer estos proyectos desde la academia para las empresas de la mano con el gobierno, que no sean palabras, ¿no? Que sean hechos. Esto es a mí personalmente es lo que me ha gustado de la red académica, no es algo político, es algo académico, ¿no? Y en lo académico tenemos que involucrar a los próximos tomadores de decisiones, ¿no? Con la expertise evidentemente de los profesores que ya tenemos, con las necesidades de la empresa y con la política pública, porque no podemos alejarnos de ella, ¿no? Creo que los invito a todos, por ahí ha estado hoy un stand, regístrense, participen activamente, porque al final la red académica somos todos los involucrados, ¿no? No nada más somos los profesores los que vamos a dar este tema, y ahí es donde entra y estamos comenzando. La verdad es que vemos con muy buenos ojos, somos varias universidades las que ya estamos en este tema, en compartir, ¿no? En no ser la UNAM, la UACM, el Politécnico, la UPIXA, ¿no? Entre el mismo Politécnico a veces es la UPIXA y la UPIEM, ¿no? Y Ingeniería Ferroviaria y Transporte, ¿no? Es momento de hacer grupos más interdisciplinarios que realmente atiendan la necesidad que se detecte en el sector transporte, ¿no? Estamos caminando, ya estamos tomando acciones, yo creo que todas las partes, bueno, no yo creo, sí estamos tomando, lo de las universidades nos los estamos tomando muy en serio para que ya pues empecemos con esta parte de los proyectos de investigación aplicada, ¿no? Que va un poquito con su comentario. Si gusta responder o pasamos a una siguiente pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Díaz, vengo de un medio de comunicación especializado en la industria automotriz, se llama Factor Automotor, visítenlo por favor. Mi pregunta es, bueno, les platico rápido, nosotros estamos muy ligados a la industria automotriz, por supuesto, a las asociaciones, a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, también a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Industria Nacional de Autopartes. Bueno, una vez dicho esto, tengo el conocimiento de que ellos están muy interesados en trabajar en conjunto con la academia, justamente para desarrollar estos sistemas de transporte del futuro. Están impulsando en la medida de lo posible, por supuesto, la electromovilidad, pero también esta otra movilidad sustentable que tiene que ver con muchos modos de transporte. Mi pregunta es, ¿ustedes qué mensaje les quisieran enviar a todas estas asociaciones y a las industrias en general, pues para hacer esta educación dual, pero que se acelere, porque realmente es que nos estamos quedando muy atrás con todos estos desarrollos tecnológicos que está habiendo, y México tiene que estar pues avanzando a la velocidad que se necesita? Entonces, por conducto de mi medio, si me lo permiten, me gustaría enviar este mensaje a toda esta industria, pues, para que se empiece a caminar con mayor velocidad. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, pues yo me reconozco como un soñador. Soñador en el sentido que, bueno, en estos espacios tenemos oportunidad de discutir ideas en el plano académico, pero entendemos, como lo han dicho los profesores, y eso dice la teoría, ya lo habrán revisado aquí los estudiantes de Ingeniería en Transporte, es un sistema complejo, es grande, es integrado y es abierto. Esta complejidad, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que autoridades, entiéndase gobierno, asesores, academia, proveedores industriales, entidades que igualmente facilitan recursos, todos tenemos que estar en comunicación e igualmente
informados, trabajando en la misma dirección. Y mencionaba que soy un soñador porque yo, bueno, ya se pudieron dar cuenta, ¿no? Me gustan todos los transportes, me gustan los transportes eléctricos, pero el trolebús tiene un lugar muy especial como el vehículo que tecnológicamente está perfeccionado hace casi un siglo. Mencionaba yo, nace en 1882, el primer servicio pues ya comercial es de 1901, en 1914, tomen nota, va a cumplir 111 años el sistema de trolebuses más longevo del mundo que ininterrumpidamente ha estado trabajando y está en China, Shanghai, y sigue todavía. De hecho, nuestros trolebuses tienen bastante influencia del que está operando ahí y es el más moderno, es un vehículo del 2017 aproximadamente, llegó aquí en 2019, por eso hago tanto hincapié en esto. Y dentro de esta investigación de todo el mundo de los trolebuses, detecto yo, y así lo digo, admiro lo que hacen en Suiza particularmente. ¿Qué es lo que hacen en Suiza? Está el gobierno central, por un lado está la Universidad de Ciencias Avanzadas y en sistemas electrónicos, sistemas de control de Berna, está el Instituto Suizo de Alta Tecnología de Zúrich, está involucrada una empresa carrocera que desarrolló trolebuses propios hace muchas décadas y es uno de los vehículos, por no decir que el vehículo quizás más sofisticado, más avanzado, Swiss Trolley se llama, es de última generación, el de más bajo consumo energético. Allá tienen un clima muy diferente del nuestro, allá se ocupan calefacción, sistema de confort térmico en verano. Bueno, pues aún con eso es de muy bajo consumo energético. Participa igualmente el Ministerio de Gestión Avanzada de Energía, es decir, ¿qué es lo que me gustaría ver en México? No digo nombres de marcas, todos sabemos que hay un autobús eléctrico que le han hecho mucha promoción en los últimos meses, una armadora. Bueno, que tengamos no una, que tengamos muchas armadoras trabajando y además, pues, este autobús, aunque es eléctrico, no sé si lo han visto, ¿es de piso bajo o tiene escalones? Esa misma armadora ya tenía autobuses de entrada baja, tiene hasta trolebuses trabajando en Guadalajara. Entonces, a ver, como que algo no cuadra ahí. Definamos una política, gobierno, autoridades, pues, asesores, academia, y replicando este modelo suizo que acabo yo de mencionar, me encantaría ver a Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda y a Ciencia, Humanidades y Tecnología. Mencionaba yo el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que hace 30 años tiene un electrobús de baterías. Yo estoy convencido que aquí en el Politécnico Nacional, en la Universidad Nacional, en la propia UACM, hay ingenieros expertos en sistemas de control, sistemas de potencia, ingenieros en electrónica. No dudo que, y bueno, por supuesto, ya que están aquí los compañeros de la Alianza de Tranvías de México, lo he dicho hace muchos años, pues ¿quién le podía meter mano a los trolebuses si no ellos? Capital humano, conocimiento, experiencia, se tiene. Nos falta encontrar la forma de poder sentarnos, poder ir definiendo una ruta de acción conjunta. Pero repito, quizás soy un soñador. Yo aquí lo que veo es que nos falta tener esta disposición para ir por un objetivo común. Unos están pensando en una cosa, otros están pensando en otra cosa, y entonces ya desde ahí no veo yo que haya esa voluntad para efectivamente sentarse, generar un acuerdo y trazar esa ruta. Sería mi opinión. Yo quisiera, aprovechando la oferta, decirle que la academia estamos listos para firmar convenios. Hace 2 semanas firmamos un convenio con AMTM donde se establecían todos los aspectos de formación dual en ese convenio, pero podemos hacer los convenios que sean necesarios. Para nosotros va a ser fundamental, y lo digo no solamente para ingeniería en transporte, para todos nuestros programas académicos, la posibilidad de vincularnos con la industria, particularmente la que usted refiere, de transporte, pero sabemos que podemos trabajar no solamente los 6 programas académicos que tiene el UPICSA, todos los programas académicos que tiene el Politécnico. El firmar un convenio con el Politécnico, no solamente con UPICSA, le permitiría tener acceso a todas las escuelas y a todos los egresados que tenemos, y eso nos permitiría fortalecer todo lo que es el proceso de formación dual que queremos hacer. Y creo, voy a decirlo así, aunque me puedan llamar la atención, vamos muy tarde. Firmamos hace 2 semanas este convenio con la MTM que representa, no sé, 15, 20 empresas, pero podemos hacer los convenios que sean necesarios. Y usted díganos con quién, nos organizamos y armamos los convenios que sean necesarios. Y yo creo que la asociación también,
la red académica, que representa a varias universidades, también podrán estar esto. Pero se lo dejo a la maestra Marcela. Mismo tema que acaba de comentar el doctor Javier sería con la red, ¿no? La red representa varias universidades de inicio, ¿no? Y hay varias universidades que aun cuando no han sido fundadoras, están participando muy activamente con nosotros. Entonces, se abre un abanico de posibilidades, podemos empezar a trabajar en el momento que nos sentemos, lo platiquemos, acordemos, y creo que es en beneficio pues para el transporte en general, ¿no? Para los alumnos, para nosotros como pobladores, y bueno, les vamos a dar una ayudadita a nuestros gobernantes. Pues muchísimas gracias por las preguntas de aquí de nuestra audiencia. La verdad es que se queda este llamado a involucrarse un poco más en este tipo de organizaciones. Los están invitando a crear equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios, los cuales ayuden a atacar un problema de manera integral, algo que abordaba la profesora Basurto. Eso la verdad es que es sumamente importante y es algo que se ve en la práctica realmente. No hay equipos de un solo tema, allá afuera hay equipos donde juntan a varios expertos justamente para tratar algo de manera integral. Aprovechen que ahorita estamos en un nivel académico y que estamos conviviendo con ingenieros informáticos, tenemos a ciencias de la informática, ingenieros industriales, administradores industriales, para crear esta parte de equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, que nos ayuden a proponer soluciones a problemas reales. Entre ellos está la parte de electromovilidad y, digamos, tenemos esta parte del metro, trenes eléctricos que comentaba el maestro Francisco, sin dejar de lado la parte humana que también ya comentaba el doctor Javier. Ese es el llamado que les estamos haciendo actualmente, a que igual empresas, sector público, privado, se anime a hacer estos convenios para que estos proyectos que nosotros como estudiantes y que también como académicos, investigadores, puedan salir allá adelante y solucionar los problemas que enfrentamos de movilidad. Yo les quisiera agradecer la asistencia a nuestros 3 panelistas. Sin duda estas palabras nos fueron de iluminación, de ayuda y de inspiración, porque justamente tenemos mucho que tratar allá afuera y tenemos que aprovechar las herramientas que justo la academia nos está dando. Quisiera proceder a entregarles unos reconocimientos por sus participaciones. Quisiera reconocer a la maestra Marcela Adriana Basurto Acevedo por su participación en esta mesa de diálogo, el papel de la academia en proyectos de electromovilidad mexicana. Continuó con el doctor Javier Hernández por participar en esta mesa de diálogo. Y por último, y no menos importante, al maestro en ingeniería Francisco Gerardo Alvarado Arias, a quien le destaco el agradecimiento por estar aquí representando la UACM. Muchas gracias por su participación. Bien, con esto concluimos la ronda de conferencias y mesas de diálogo del día de hoy. Mañana los esperamos a primera hora con la conferencia magistral Corredor Interoceánico, Conectando Océanos, Conectando al Mundo, por el director de Vehículos Terminados de Hyundai Globis México, David Plata. Muchas gracias por su asistencia.